Hola amigos, me llamo Maite Simeón y hoy empiezo este nuevo canal con el nombre El Rincón de Maite Simeón. Hace muy pocos días comencé otro canal que se llamaba Rincón de Maitechu, pero debido a la confusión de algunas personas cuando buscaban el nombre, es que en YouTube ya hay muchas Maitechu y por ello, para no crear ya tanta confusión, he pensado en personalizar el programa y mejor que Rincón de Maite Simeón. También el Gmail también se ha modificado, ahora será maitesimeon@gmail.com, donde me podéis escribir con vuestras críticas constructivas, dándome también pues consejos o diciendo si queréis que desarrolle algún programa que sea de vuestro interés. Veréis que en este nuevo canal que empiezo hoy hay también algunos programas de dos canales más que en su momento empecé, pero por cuestiones de falta de tiempo dejé ahí algunos programas. Uno de ellos es Actitud Positiva en tu Vida y otro Creer es Crear, pero que también los he querido recopilar porque son temas interesantes que nunca pasan de moda y están ahí, es de hace algunos años atrás, pero que también, como os cuento, los he creído oportunos ponerlos en este nuevo canal. Aquí también están los 2 o 3 programas que empecé, ¿no?, al iniciar el programa del Rincón de Maitechu, que estarán aquí. Entonces, para que vosotros no os crean confusión, veréis que pues hay unos cuantos programas basados en diferentes temas. Pero desde siempre este canal ahora, como os he dicho, se llamará El Rincón de Maite Simeón. Y como era en el otro que ya os anuncié, se tocarán temas pues de cultura, presentación de libros, ir en contra de la violencia de género, por supuesto, temas de actualidad, amor, un poco también de magia, ¿no? Vamos a sacar un poquito ese mundo que está ahí de la magia, ¿no? Y que muchas veces hay personas que creen o no, pero que están ahí. Es decir, será un mundo en el cual os podéis ver reflejados. Pero bueno, ya dicho esto, voy a entrar en el tema de hoy. El tema de hoy me ha parecido muy interesante y os voy a hacer una pregunta. Yo tampoco lo sabía, hasta hace unos meses no sabía. ¿Sabéis lo que es el síndrome Hikikomori? Sí, es un poco difícil, ¿no? La Hikikomori, se escribe con H al principio. Es un término japonés que significa recluirse, significa estar recluido. Se descubrió en Japón en el año aproximadamente 2000 y lo hizo un psiquiatra al ver que muchos jóvenes adolescentes cada vez más se empezaban a recluir en su casa, en su habitación. Pero vayamos por partes. Vamos a ver. Partimos de la base de que en Japón, ya sabéis, lo que más importa casi es ser competitivo, ¿no? Quien vale más. Hay muchos jóvenes que poco a poco se vieron, ¿no?, que un día, por ejemplo, ¿no?, tenéis un hijo y un día pues dice, bueno, enganchados sobre todo en las redes sociales, tablet, móvil, internet, etcétera. Pues le dicen a su padre, pues me voy a la habitación pues a chatear un poquito. Bueno, eso no pasa nada, un día, otro día, cada vez más este chico o chica pues tiene tendencia a ir a esa habitación. ¿Y qué ocurre? Ahí empieza poco a poco a pasar más tiempo que con su familia. Cada vez más es muy diferente este síndrome, ¿no?, del Hikikomori, que el síndrome, por ejemplo, de Diógenes, que es aquel en el cual se recluyen y cada vez más pues tienen porquería, basura, ¿no?, o el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que no pierden el tacto y el estar con sus amigos. No, esto es otro tema. Eso es aquí el que se aíslan incluso de sus amistades. Poco a poco esto va en aumento. ¿Qué pasa? De ese chico que más o menos pues iba estudiando, cada vez tiene menos interés en los estudios. Cada vez dice que no quiere ir tan tarde a la escuela, que se ha levantado de mal humor, no se encuentra bien, y cada vez más su vida es su habitación
y sobre todo sus redes sociales. No es tanto el conectarse, me voy a sentar, porque es una de las cosas que yo me siento muy a gusto así hablando. No es tanto el conectarse a internet para tener más amistades, sino todo lo contrario, ¿no? Se puede conectar a internet, se conecta a juegos, pero siempre para él mismo, es su mundo. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Cada vez van, como dijéramos, dejan de asistir a sus estudios. Cada vez más se vuelven más intransigentes con sus padres. Incluso en algunos casos se ha descubierto que se vuelven violentos. Cada vez pasan más tiempo en la habitación. Incluso se ha dado el caso de que se ha detectado en personas de una cierta edad que han dejado de ir a trabajar. Se ponen conectados a las redes sociales y se quedan ahí, pasan meses. El psiquiatra japonés que lo descubrió se dio cuenta que incluso habían jóvenes que pasaban unos 6 meses en su habitación. Por supuesto iban saliendo, pero que incluso dormían de día y por la noche estaban todo el rato chateando. ¿Por qué he creído aconsejable, ¿no?, tratar este tema? Porque las redes sociales son muy importantes, ¿no? Son avances tecnológicos, pero hay que vigilar mucho a nuestros hijos las horas que pasan enganchados, sobre todo a los chats, a internet. También os quiero puntualizar un aspecto. ¿Cuáles eran los perfiles de estas personas? La mayoría eran jóvenes, tímidos, con falta de autoestima, con algunas veces incluso problemas familiares, ¿no?, que no tenían tanto contacto con la familia, o que familias un poco desestructuradas. También eran chicos que llegó un punto en que ya no les importaba nada. Y la alarma sonó cuando, ya pasados unos meses que estos chicos se quedaban en su habitación, llegaban incluso al suicidio. ¿Qué ocurre? Yo os he dicho que esto pasaba en Japón, pero es que más o menos en el año 2016 aquí en España ya se empezaron a detectar casos, y hoy en día ya llevamos más de 200 casos de estas patologías. Son unas patologías psicopatológicas, diría yo, ¿no?, que rozan un poco el que cada vez más la mente no distingue la realidad. Y es un problema que va en aumento. La alarma ya ha sonado. Psicólogos y psiquiatras, terapeutas, estamos en ello, estamos diciendo ojo, ojo, porque es muy difícil controlar a esos adolescentes, ¿no?, que están enganchados a lo que son las redes sociales. También algunas personas, ¿no?, con las que he hablado me han dicho, bueno, Maite, ¿y cómo lo solucionamos? Si vemos que nuestro hijo cada vez más pasa más tiempo con las tablets, que incluso, ¿no?, cuando a veces le quieres quitar la tablet, se vuelven agresivos, es que es como una droga. Entonces hay que poner remedio antes de llegar a estos extremos. ¿Cómo es? Pues estar más con ellos, hablar, y si ya veis que vuestro hijo está empezando a tener este síndrome hikikomori, pues acudir a alguien, a un psicólogo que os pueda ayudar. Las terapias son muy diferentes, realmente todavía no se ha descubierto, así como el TOC, pues se han administrado algunos fármacos, ¿no?, que les va bien, ¿no?, para ese desequilibrio que tienen, o el síndrome de Diógenes, pero con este síndrome, como prácticamente es todavía muy tierno, ¿no?, han empezado a hacer pruebas. Algunos dicen que es mejor empezar a dar ya fármacos. Están en estudio. Otros también, psicólogos, que vayan a terapias de varias personas que están pasando por lo mismo, porque ahí se darán cuenta. Pero sobre todo, papás, hermanos o chicos que me estáis viendo, que os estáis dando cuenta de que cada vez más estáis enganchados a las redes sociales. Tener mucho cuidado, porque no es broma. Esa agresividad, esa tristeza que a veces se tiene, el que decir, bueno, yo tengo amigos, pero no tengo tiempo para hablar contigo ahora porque me voy a conectar.
es un peligro. Realmente debemos tener más cuidado, debemos estar más con nuestros amigos. El tacto personal no se puede sustituir nunca por una máquina, por una tablet, por un móvil. Aquí ya no hablo ni siquiera de lo que son todas las redes de sexualidad, ¿no?, que hay por internet. Ese es otro tema que tocaré, pero la alarma ya ha sonado incluso aquí en España, como os comento. Ir con mucho cuidado, chicos, la vida es maravillosa, tenéis a vuestro alcance todo un mundo nuevo para explorar, pero sobre todo no os metáis tanto en este mundo. Y bueno, ya nada más. Espero que este programa os haya servido para poner en alerta, ¿no? Si veis pues que ya os he comentado que está ahí, ¿no?, que el síndrome de hikikomori va en aumento. Aquí en España creo que se llama el de la puerta cerrada, si no me equivoco, la habitación o puerta cerrada, porque se encierran en su habitación. En el primer día no lo podéis detectar, pero poco a poco, si cada vez eso lo hace más, pues es un toque de alarma. Y bueno, ya me diréis si os ha gustado. Espero vuestros comentarios en el correo maitesimeon@gmail.com, y estaré de nuevo la próxima semana también con tema que seguro que será de vuestro agrado.